Vamos a compartir la pantalla y ustedes me van diciendo, por favor, si se va, eh, se ve la pantalla o no. ¿Se ve, chiquillo? Sí se ve. Ya. Cualquier cosita de transmisión, porque no estoy con la internet de mi casa, ustedes, por don Pedrito, ahí me avisa para ir bajando algunos recursos, porque estoy grabando y más encima estoy con el teléfono. Así que si hay algún trequeteo, me avisa, por favor. Se está escuchando más, se está cayendo la señal, me avisan, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a comenzar la clase. Bueno, como es de todos los días y de todas las clases, yo parto diciendo las instrucciones del tema. eh, para mantener un orden dentro del aula virtual, ¿ya? Parto diciendo que vamos a mantener los micrófonos apagaditos para que no se escuche un ruido externo, salvo el que no puedo evitar que está aquí a mi alrededor, pero es porque estoy orando acá. Ustedes soy el orador, así que estoy jodido ahí. Mientras se mantiene el relato de la clase, cuando tengas alguna duda, abres tu micrófono para consultar al profesor, luego lo apagas, ¿cierto? Si te desconectas de la clase, vuelve a entrar con el mismo link, ¿ya? Eh, de partida es bueno entrar con el nombre y el apellido paterno por el asunto de la lista, ¿ya? Y la señal por motivos propios no se va a cortar hoy día. No se va a cortar hoy día porque Zoom hizo una promoción para toda la gente que estaba usando Zoom en COVID. Así que nos van a dar los minutos seguidos. Así que gracias a Dios es una ventaja. No vamos Bueno, así le damos tiempo. claro, justamente vamos a más tiempo, ¿ya? Así que no hay problema. ¿La señal se escucha bien o cortada? Se pegó unos pequeños segundos, profesor. Ya, entonces, Pero vuelve al tiro. ya, entonces voy a desconectar mi teléfono para sacar recursos y no ocupar tanto recursos. Y ahora estamos a lo de la pantalla que estoy compartiendo. Cualquier cosita, por favor, me dicen que se... Bueno, la señal no va a ser pegada hoy, así que vamos a poder transmitir en directo y larguito. La clase va a ser grabada dentro de lo posible para que la puedas revisar en el blog que yo publico en el WhatsApp de tu grupo, ¿ya? Haremos ejercicio en vivo con la participación del alumno. Finalmente, se dará una pequeña tarea para ser entregada al profesor vía WhatsApp y de haber alguna suspensión de clase por parte del profesor, esta va a ser avisada en forma oportuna. De todas maneras, si la clase se pega o se pierde, la voy a grabar igual en mi equipo local y ¿cómo se llama? A publicar igual, ¿ya? Así que con señal o sin señal, la clase la voy a grabar igual. Si no puedes asistir a alguna clase, por favor, comunícate con el profesor jefe o el profesor de asignatura, que soy yo, y debes consultar tu blog para ver la tarea que, que está publicada ahí y la puedes realizar. ¿Se entienden las instrucciones, chiquillos? Es importante que me hablen para ir conectándonos. Sí. Ya, aunque me digas sí o no, es importante para saber yo que estoy vivo todavía. Ya. Bueno, parto con la tarea que dimos la semana pasada. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el minuto? Hemos visto las razones trigonométricas. La primera clase aprendimos a conocer el triángulo rectángulo con sus lados, catetos, hipotenusa, sus ángulos, y de ahí dedujimos el famoso teorema de Pitágoras, que era para obtener la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que no era otra cosa que c cuadrado elevado, o sea, igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Eh? La segunda clase conocimos las razones trigonométricas, el seno de alfa, el coseno de alfa, la tangente de alfa, la cosecante, la cotangente y la cosecante. ¿Ya? ¿En función de quién? De los catetos y la hipotenusa. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto para que no se nos olvide. Y en base a eso dimos una tarea, la que está acá. Y nos pedían calcular la altura del castillo, que estaba enunciado con la letra X. Bueno, para resolver este ejercicio, lo primero que tengo que darme cuenta que hay un triángulo que está formado ahí, ¿ya? Cuyo ángulo de elevación es 45 grados, el cateto opuesto vale X y el cateto adyacente vale 20. ¿Por qué es el cateto opuesto?
porque ese cateto o ese lado que está marcado con la X está opuesto al ángulo de 45 grados, está al frente. Por eso se llama cateto opuesto, está al frente, se opone al ángulo. Mientras que el lado que vale 20 metros es el cateto adyacente porque ese lado, junto con la hipotenusa, forman el ángulo de 45 grados. Por eso se llama cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, en base a eso, yo tengo que descifrar qué razón trigonométrica voy a ocupar para obtener el lado que me están pidiendo. Como la hipotenusa no la tengo, el seno de 45 no me sirve. El coseno de 45 tampoco me sirve. Entonces tendría que aplicar la única función trigonométrica que me queda, que es la tangente. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer va a ser marcar el triangulito para tener una claridad mejor del panorama donde voy a trabajar. Y ya sé que la tangente 45 es la que me va a servir para poder resolver el problema porque tengo el cateto opuesto que me están pidiendo. La tangente 45 la puedo calcular mediante una calculadora o mediante una tabla como les enseñé en la clase pasada. Y el 20 que está dividiendo la X pasa multiplicando a la tangente para poder despejar el valor de X. Entonces, dicho eso, el 20 va a pasar hacia el otro lado de la igualdad. ¿Por qué? Porque como está dividiendo la X y necesito despejar esa X, tiene que quedar solita. Como el 20 está dividiendo, por ley pasa hacia el otro lado haciendo la función o la operación inversa. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, no me queda otra cosa que calcular la tangente 45 y multiplicarla por 20 para obtener el valor de X. Tengo dos opciones, mediante la calculadora o mediante la tablita. En el caso mío, vamos a ocupar la tablita porque a lo mejor no todos tienen calculadora a la mano. Entonces, Profesor, dígame. disculpe, los últimos 10-15 segundos se pegó y no se escucha nada. Se ve, no se escucha nada. ¿Cuántos alumnos vemos conectados? Yo tengo 8 alumnos más usted y yo. Ya, de todas maneras, mira, chiquillos, si se pega, yo voy a seguir transmitiendo, pero de todas maneras, si se pega, no se hagan problema porque la clase la voy a grabar local igual. ¿Ya? Así que la voy a levantar igual al blog para que no se la pierdan. Porque acá cuando uno que está hablando acá no se da cuenta si se pega o no, porque la internet aquí en el colegio está muy mala. Entonces, para que sepan, si se pega, usted me va diciendo, Pedrito, y si sale muy, ¿cuánto se llama? Charrasquera la clase, yo la voy a grabar igual en forma local una vez que llegue a mi casa y en la tardecita sería, si Dios quiere, estaría ahí en el blog para que ustedes la vean la clase limpia como corresponde, porque yo creo que ustedes se deben una calidad buena y bueno, las condiciones no se están dando. ¿Ya? Así que eso, Pedrito, usted me ayuda ahí, si se pega, usted dice, profe, se pegaron 15 minutos o tanto, y yo más o menos voy a sacar un parámetro si la clase va a salir buena o mala. De todas maneras, yo voy a seguir hasta el final, ¿ya? Voy a terminar la clase, pero si no pasa nada, la voy a grabar como corresponde, ¿ya? Gracias, amigo mío. Bueno, como les decía, chiquillos, voy a ocupar la tabla para calcular la tangente 45. Y por tabla, esa tangente vale 1. Por lo tanto, ese valor 1 va a ser el que voy a reemplazar en esa formulita que tengo ahí, que es 20 por 1 igual X. Entonces, el valor de la altura de ese castillo vale 20 metros, porque estaba en metros. Esa era la tarea, por lo tanto, sáquenle un pantallazo, la pueden volver a ver en el blog cuando lo publique y me la envíen, por favor, ojalá antes del fin de semana. ¿Ya? Está cortita, así que hay que puro copiarlo. Vamos a pasar la lista, chiquillos, entre lo que se pueda. Ojalá que no se corte la transmisión. Yo voy nombrando acá y ustedes abran su micrófono y me van diciendo presente y don Pedro me va ayudando, por favor, ahí. Valentina Guayo, ¿está? Presente. Ya, Valentina. Doña Javiera Altamirano, ¿no? Génesis Alveal. ¿Se encuentra Génesis Alveal? Angie Arévalo. María Benítez.
Eh, Pedro Briones. A ver, chiquillo, a ver, vamos a. ¿Se escucha bien lo que está hablando, no, Pedro? ¿Bien? Ya, Sí, ya me profe. entró ya la triquinosis, estoy con duda ya porque. Ya. Entonces sigamos acá. Ya vamos con la pantalla. Voy a empezar de nuevo. Doña Valentina Guayo está, ¿cierto? Doña Javiera Altamirano está. No. Doña Génesis Alveal, tampoco. Sí, Doña. profesor. ¿Quién? ¿Génesis está? Sí, yo Ya, la tengo anotada acá. Sí, ya, Génesis Alveal está. Y Ángel Arevalo, ¿no se ve? no, No. María Benítez, Mm-mm. tampoco. Pedro Briones, no. Cristóbal Cuevas. Presente. Hola, Cristóbal, ¿cómo estamos? Y Geraldine Durán, ¿no se ve? Ya. Gary Fernández, tampoco. Leonardo Ferreira, tampoco. Guillermo Gaete, tampoco. Robert Gallardo, tampoco. Valentina González, tampoco. Jocelyn Gutiérrez, La Jocelyn ayer en la tarde me envió un justificación. documento. Sí, Ya, y yo lo envié igual, profesor, a ya, los demás. ya me chiquillo, yo le voy a poner una jotita aquí de justificado. Justin Enríquez, no. Don Justin, no. Justin, no. Justin Enríquez, acá estamos, Justin. Don John Robos, no. Luis Medina, Fernanda Núñez, Presente. Fernanda Núñez. Yolanda Late, Presente. ya, la Yolanda. Ahí está. Valentina Oñate, no, ya. Don Manuel Peña, no. Don Jorge Pereira, ya, Jorgito está ahí. Don George Pereira. Jocelyn Pérez, no. Trinidad Pérez, Presente. ahí está la Trini. Trinidad Pérez, ahí está. Valentina Quintriqueo, Presente. ahí está la Valentina. Lice Reyes, obviamente que sí. Benjamín Smith, don Benjamín, ¿no? No. Ya. Don Benjamín Valenzuela, ya. Don Matías Varela, tampoco. Claro, sí está, ya. Matías Varela está. Doña Damaris Cartes, ya. Y doña Constanza Ruiz. Ya. Con eso empezamos la clase. Me vuelvo a insistir que la señal acá en el colegio no está muy buena, así que no estamos muy en óptimas condiciones, así que voy a dejar las pantallitas abiertas acá, porque viendo la carita de don Pedro, voy viendo si la cuestión se quedó pegada o no. Ya, entonces, sigamos. La clase hoy día se llama razones trigonométricas, arco seno, arco coseno, arco tangente. O sea, hoy día vamos a encontrar el ángulo de ese triángulo rectángulo.
clase número 8 del 26 de noviembre del 2020. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer el ángulo de un triángulo rectángulo a través de una función trigonométrica, que la vamos a ver ahora dentro de poco, que se llama arco seno, arco tangente y ¿cuánto se llama? Arco coseno. Recordemos que de la primera clase, que un triángulo rectángulo está compuesto por un ángulo recto y dos ángulos agudos que en suma los tres hacen 180 grados. Eso lo vimos en la primera clase. Si tomamos el ángulo alfa como referencia, el cateto opuesto a este ángulo se llama A porque está al frente. El cateto adyacente al ángulo alfa es B porque está al lado y forma con la hipotenusa el ángulo alfa. ¿Ya? Y también le podemos llamar ángulo CAB al alfa, ángulo CBA al beta o simplemente ángulo 90 al ángulo recto. Siempre poniendo la letra que forma el vértice en el centro. Y por el teorema de la suma de los triángulos, de los ángulos interiores de un triángulo, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Y si yo quito el 90, me doy cuenta que alfa más beta es 90. Es un ángulo agudo, ¿ya? Son ángulos agudos, o sea, suman menos que 90, o sea, hasta 90. También aprendimos que el seno de alfa, el seno del ángulo, se obtenía mediante el cateto opuesto partido por la hipotenusa. O sea, A partido por C. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa. O sea, B partido por C. ¿Ya? Y la tangente de alfa es el cateto opuesto partido por el adyacente. O sea, A partido por B. Y de ahí obteníamos la cosecante, la secante y la cotangente, que era invertir los valores de esas razones trigonométricas. Calculamos el lado de un triángulo con el uso de una calculadora. Eso lo vimos a través de un ejercicio. ¿Estábamos pegados, no? ¿Pedrito? ¿No? Estamos bien. Aprendimos a calcular el lado de un triángulo con el uso de la calculadora. Y para eso hicimos un problema como el que sigue. ¿Ya? ¿Cómo conocer el lado de un triángulo sabiendo sus lados, el valor de sus ángulos? Aquí nos está pidiendo que calculemos el valor de X, pero como tenemos el lado acá, que vale 4, que es el cateto adyacente a 45 grados, tenemos que elegir qué razón trigonométrica vamos a usar para encontrar el valor de X. Entonces, sabemos que el cateto opuesto a 45 es X, sabemos que el cateto adyacente a 45 es 4 y la hipotenusa no la conocemos. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica nos va a servir para poder calcular el lado X? Si pensamos en el seno de 45, nos damos cuenta que no nos sirve porque no tenemos la hipotenusa. Si pensamos en el coseno de 45, tampoco nos sirve porque no tenemos la hipotenusa, pero sí tenemos la tangente. Y la tangente de 45 justamente es X partido por 4, lo que significa que teniendo la tabla o la calculadora, yo podría calcular la tangente de 45 y multiplicarla por 4 al despejar y voy a obtener el valor de X. Entonces, la tangente 45 va a ser la que me va a servir para calcular ese valor de X. Ahí dice, me sirve la tangente 45. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Para encontrar el valor de X, debo calcular la tangente 45. ¿Cómo la calculo? Mediante la calculadora o mediante la tablita. Pero en primera instancia yo les enseñé a usar la calculadora. Entonces, yo saco acá mi tangente de 45, despejo la X y obtengo que la X va a ser igual a 4 por la tangente de 45. Entonces, no me queda otra cosa de calcular
la tangente de 45. ¿Y cómo la calculo? Mediante mi calculadora. Si no tengo calculadora, ocupo el celular. Entonces, dicho eso, pesco mi celular y con el lapicito, con el dedo, marco la tangente de 45. Y eso me da 1. Por lo tanto, ese valor 1 va a ser el que yo voy a reemplazar en la ecuación. O sea, x va a ser igual a 4 por la tangente de 45, que es 1. Por lo tanto, eso me da que el valor de x es igual a 4. ¿Ya? Eso era usando la calculadora. Pero ¿qué pasa si no tengo la calculadora? El celular está con problemas y no tengo una calculadora científica. El profesor les facilitó a ustedes una tabla trigonométrica con las razones trigonométricas desde 0 grados hasta 90 grados. ¿Y por qué de 0 grados hasta 90 grados? Porque ustedes saben que la suma de los dos ángulos alfa y beta suman 90. Por lo tanto, no me interesa saber el seno o el coseno o la tangente de 91 grados, porque eso no existe, porque tengo un ángulo recto y los dos suman 90. Por eso la tabla llegaba hasta 90, ¿no? Esa tablita me servía para que yo pudiera calcular lo mismo que me iba a dar la calculadora. Para eso hicimos este ejemplo. Donde decía, calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su sombra mide 271 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 90 grados, o sea, 30 grados, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo ahí? Primero, dibujar el triangulito para saber que estoy hablando de un triángulo rectángulo y poner mis datos. El cateto adyacente vale 271 porque dice que es la sombra y eso se mide a nivel de tierra. Y como el lado está adyacente a los 30 grados, es un cateto adyacente. Y la altura, como está opuesta al ángulo de 30 grados, vale X. Es el cateto opuesto. El cateto adyacente vale 271 y la hipotenusa no la tengo. ¿Cómo calculo? Con la tangente de 30. ¿Por qué? Porque el valor de X partido por 271, perdón, me va a dar la tangente de 30 grados. No puedo calcular el seno ni el coseno porque no tengo el valor de la hipotenusa y tampoco la puedo calcular porque tendría que poner x al cuadrado más 271 al cuadrado y no voy a llegar a ningún valor. Por lo tanto, la tangente de 30 grados es la que yo tengo que ocupar para resolver el problema. Entonces, al despejar, me doy cuenta que x es igual a 271 por la tangente de 30. ¿Cómo lo resuelvo? No tengo calculadora, busco mi tabla. Entonces voy a la tabla y busco la tangente de 30 grados. Busco la tangente de 30 grados. Aquí voy a agrandar un poquito. Y la tangente de 30 grados es 0,577. Dicho eso, vuelvo al ejercicio y ya sé que la tangente de 30 grados vale 0,577. Entonces, no tengo otra cosa más que reemplazar ese valor en la formulita que está arriba y me queda 271 por 0,577. Y eso es igual a X. Al multiplicar, me da 156.47, que es el valor de la X que estoy buscando. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Sí? Bien. Esa era una forma también de poder calcular una razón trigonométrica conociendo la tabla. O la otra es con la calculadora. De las dos formas da lo mismo, pero hay que buscar la facilidad, lo que tengamos a mano. Ahora, la pregunta que vamos a hacer hoy día, es la que vamos a resolver en esta clase, ¿cómo vamos a calcular el ángulo del triángulo conociendo los lados de este? Ahora nos van a pedir calcular el ángulo. Y para eso debemos usar las funciones inversas al seno, al coseno y a la tangente. Volvamos al problema de la torre. Dice, encontrar el ángulo de elevación de la línea del sol y su sombra con el piso
si la altura de la torre es 156.47, eso lo habíamos calculado, y la distancia de la torre al pie de la sombra formada con el sol nos da 271 metros. Nos piden calcular el ángulo. Nosotros ya sabemos que es 30 porque el ejercicio lo habíamos hecho. Ahora vamos a demostrar que ese ángulo es 30. Por eso pesqué el mismo ejercicio. Por los datos que tenemos acá, cateto opuesto y cateto adyacente, yo sé que la tangente de alfa es 156.47 partido por 271. Para encontrar el ángulo de elevación, yo tengo que despejar alfa. ¿Y cómo saco alfa de dentro de una función trigonométrica? Mediante su función inversa, que en este caso se va a llamar arco tangente. Entonces la pregunta que nace, ¿cómo se despeja el ángulo alfa de la tangente? Entonces para eso debemos saber lo siguiente. Para poder despejar el alfa, ya sea una función seno, de un coseno o de una tangente. Entonces vamos a definir lo siguiente, chiquillos. Las funciones inversas del seno, del coseno y la tangente, que sirven para despejar el ángulo que está dentro de esa razón trigonométrica. Y la primera se llama arcoseno. Es un nombre nomás. Pero esa función o esa expresión que está ahí como seno a la menos 1, que es el cateto opuesto partido por hipotenusa, que son los valores de los lados del triángulo, me va a permitir, mediante esa función inversa, calcular el ángulo que corresponde a esa división. Y para eso vamos a usar la tabla también. ¿Ya? Ahora, ¿te acuerdas que antes decíamos la tangente 30? Buscamos el 30, la tangente es tanto. Ahora va a ser al revés. Vamos a buscar, dada esa tangente, ya buscamos el ángulo. ¿Ya? Me están avisando que se va a cortar, así que parece que no nos dieron mucho tiempo. Y así que si se corta, volvemos a conectarnos, chiquillos. Bueno, este se llama arcoseno de alfa y sirve para calcular el valor del ángulo conociendo el cateto opuesto y la hipotenusa. Si tenemos coseno y queremos sacar el ángulo desde el coseno, vamos a usar la función arco coseno del cateto adyacente partido por hipotenusa. Por eso lo importante que ustedes supieran quiero que era el cateto opuesto, quiero que era el cateto adyacente y quiero que era la hipotenusa, porque esos valores son los que vamos a reemplazar ahí. Entonces se llama arcoseno a esa función que nos permite calcular el ángulo alfa, conociendo el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la última que nos queda es la tangente, que es la que va a ocupar el problema que estábamos viendo, que se llama arco tangente. ¿Y para qué nos sirve? Para encontrar el ángulo alfa dentro de la función tangente, conociendo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Veamos algunos ejemplos para que quede más clarito. Supongamos que me pide aquí en este problema encontrar el valor de alfa conociendo el 3 y el 4. ¿Qué tengo que rescatar acá? Saber que el lado 3, o sea, BC, es un cateto opuesto a alfa porque está al frente. Saber también, reconocer que el lado CA, que vale 4, es el cateto adyacente al ángulo alfa. Eso lo conocimos en las clases pasadas. Por lo tanto, la tangente es la que me sirve ahí para encontrar el ángulo. ¿Por qué? Porque el seno no me sirve porque no conozco la hipotenusa y el coseno tampoco me sirve porque tampoco conozco la hipotenusa. Me sirve la tangente del ángulo, que sería 3/4. Entonces, sabemos por la figura que la tangente del ángulo alfa es 3 partido por 4. Entonces, para conocer el valor del ángulo que debemos despejar, debemos aplicar la función inversa a la tangente, o sea, la arcotangente, que es un nombre nomás, pero ustedes no ven que es el nombre porque vamos a ir a buscar el valor nomás, ¿ve? Que se llama así. La tangente a la menos 1 me va a permitir obtener el valor del ángulo alfa porque conozco el cateto opuesto que vale 3 y conozco el cateto adyacente que vale 4. Reemplazando los valores, voy a buscar un ángulo en la tabla cuya tangente sea 3/4. ¿Y cuánto es 3/4, profesor? 0,75. Entonces, voy a buscar en la tabla donde dice tangente un valor que se aproxime a 0,75 y una vez que lo encuentre, voy a ir a ese ángulo corresponde. Esa es la idea del arco tangente. Entonces, voy a la tabla y busco un ángulo
cuya tangente se acerque a 0,75. Un ángulo cuya tangente se acerque a 0,75. En esta columna que está aquí. Entonces, voy a agrandar un poquito y me voy por acá. Y fíjense ustedes, un ángulo cuya tangente se acerque a 0,75. Mira, tengo dos candidatos, 0,727 y 0,754. ¿Cuál elijo, profe? El que se acerque más, que en este caso sería 0,754. Si usted toma el 0,727, también se lo considero bueno, pero el más cercano es el de abajo, porque si usted hace la resta entre 0,75 y cada uno, se va a dar cuenta que 0,754 está más cercano. Por lo tanto, yo me voy a ir a la segura y voy a elegir el ángulo 37. Cuento corto. El arco tangente del ángulo que estoy buscando, cuya tangente 0,75 corresponde al ángulo 37 grados. ¿Por qué? Porque la tangente de 37 grados me da 0,754, que es la que más se acerca. ¿Se entiende? ¿Correcto? Ya. Entonces, vuelvo a mi ejercicio y ya encontré el ángulo cuya tangente es 0,75 o se le acercaba harto. Había un límite ahí. Y ese ángulo era 37 grados. Ese es el cuento, chiquillos, del arco tangente, el arcoseno y el arcocoseno. La misma historia vamos a hacer con el arcoseno y la misma historia vamos a hacer con el arco coseno. Veamos otro ejemplo. Nos piden calcular el ángulo alfa dado los valores que estamos ahí. Nos piden calcular, esto es válido en la vida real, porque te pueden decir, oye, calcúlame la pendiente de esta calle, por favor. Usted va por Serrano para arriba y yo quiero saber cuál es la pendiente que tiene Serrano hasta llegar a Cruz Baja. Sabiendo que el largo de la carretera es esto y la distancia que hay desde de la Casa de la Juventud hasta, no sé, hasta el Devoso ya es tanto. ¿Cuánto es el ángulo? Y usted va a ver qué datos tiene y va a ver qué aplicación o qué función va a aplicar que sea más idónea. En este caso, tengo el cateto adyacente, tengo la hipotenusa, el cero no me sirve porque no tengo el cateto opuesto. La tangente no me sirve porque no tengo el cateto opuesto partido por adyacente. ¿Qué me sirve? Me sirve el coseno, porque el coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa, es decir, 2 partido por la raíz de 8. Ah, me sirve. Entonces, para conocer el valor del ángulo debemos despejar X, o sea, alfa, perdón. ¿Cómo lo despejo? Mediante la función inversa del coseno y se llama arco coseno. Arco coseno. Un nombre nomás. ¿Qué es lo que reemplazo ahí? Reemplazo los valores del 2 y la raíz de 8 porque sé que el coseno vale 2 partido por raíz de 8. Pesco la calculadora y eso me da 0,707. Voy a la tabla, busco en la columna de los cosenos el valor que sea cercano o igual a 0,707 y le busco su respectivo ángulo. Entonces busco un coseno 0,707. Un coseno 0,707. En la columna de los cosenos. 0,707. Lo busco por aquí. Aquí está. Mira, aquí está. Lo vamos a agrandar. 0,707. No hay que olvidarse del número. Aquí está, amigo mío. Fíjate. El coseno en la columna 2. Entonces, busco acá 0,7. Aquí está. ¿A qué ángulo corresponde? A 45 grados. Por lo tanto, el arcocoseno de 0,707 es 45 grados. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, vuelvo a mi ejercicio y ya sé que el ángulo que corresponde al coseno 0,707 es 45 grados. Así se aplican las funciones inversas trigonométricas. Veamos un último ejemplo. Tengo ese valor. Me piden calcular el ángulo alfa. Veo. ¿Me sirve el seno? Sí, porque el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. 5,8, 11,6. ¿Y profe, me servirá el coseno? No, porque el cateto adyacente no lo conoce. Ah, ya. Profe, ¿me servirá la tangente?
No, porque tampoco conoce el cateto adyacente y tendría que echar a calcularlo. ¿Ah? Así que mejor no. Tirémonos con el seno, que son los valores que conocemos. Entonces sabemos por la figura que el seno de alfa es 5,8 partido por 11,6. Para conocer el valor de alfa, debo despejar alfa y tengo que aplicar la función inversa al seno. ¿Y cuál es esa? El arco seno. Ahí está. ¿Qué reemplazo? Reemplazo los valores de 5,8 o 11,6. Por lo tanto, debo encontrar un ángulo en la tabla cuyo seno sea 0,5. A ver, al revés, recuerden, es al revés. Antes decíamos el seno de 45, 0,7. No, ahora a 0,7, ¿qué ángulo le corresponde? Es al revés, ¿cachai? Ahora vamos por el otro lado. Entonces ahora busco a qué ángulo le corresponde tener un seno igual a 0,5. Entonces voy a la tabla, un ángulo cuyo seno sea 0,5. Un ángulo cuyo seno sea 0,5. Busco en la columna el seno, bla, 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 y está aquí abajo. Aquí está. Ahí está. La columna del seno, busco el 0,5, porque eso es lo que me están dando como dato. Aquí está, 0,5. ¿Qué ángulo le corresponde? El 30. ¿Por qué? Porque el seno de 30 vale 0,5. Ahora lo estoy haciendo al revés. Dado el valor del seno, encuentro el ángulo. Delante era, dado el ángulo, encuentra el seno. ¿Cachai? Así, va cruzado. Esa es la historia. Entonces,